Bueno, la idea, primero agradecerles que estén acá. La idea era poder aclarar un poquito qué es lo que pasó en el día de ayer, lo que nosotros consideramos que fue un papelón institucional, pero no un papelón institucional por parte de estos concejales y un concejal más que tampoco está y que se ausentó de la ciudad, como el concejal Nogar, que estaba a cargo de la intendencia, porque era presidente. El intendente Melella se fue de vacaciones nuevamente, ya creo que por segunda o tercera vez en lo que va del último mes. Entonces el concejal Nogar, al quedar como intendente, decidió también tomarse unos días, y de esa manera lograron de que la concejal Duré también quede a cargo de la intendencia, logrando de esta manera el Poder Ejecutivo Municipal, el intendente Melella, desestabilizar de alguna manera el cuerpo de concejales, o sea, un poder sobre otro poder. Justamente el poder controlado por este cuerpo de concejales es el que termina manejando, digitando cuáles son las minorías y las mayorías en este cuerpo de concejales, que además no se votó algo menor, sino que escondido dentro de un proyecto de presupuesto se han votado dos artículos. El primero de ellos tiene que ver con eliminar el presupuesto participativo, o sea, sacar de circulación o sacar de alguna manera el control que tenían los vecinos sobre 28 millones de pesos para el año 2019, y por otro lado también escondido dentro de ese presupuesto, que es lo que están tratando de llevar a los vecinos, digamos, en una clara deslealtad con los vecinos. Lo que hicieron fue ajustar el bolsillo de todos los riograndenses, porque nosotros la semana anterior, con 7 concejales sentados en el recinto, o sea, el pleno de concejales, ahí es donde estaba representado el pueblo de la ciudad de Río Grande, 4 concejales decidieron que para el año 2019 no hubiese ningún tipo de aumento. Sin terminar con este proceso de sanción de norma, que es un proceso constitucional que debe ser respetado. Esto significa, aprobado un proyecto de ordenanza, pasa a la segunda instancia, que es el Ejecutivo promulga, en la presión política del Ejecutivo Municipal, del Intendente, promulga o veta. Aún no hemos recibido ni el veto ni la promulgación del congelamiento de impuestos para el año 2019, y a espaldas de los vecinos, 10 minutos después de terminar una comisión de presupuesto, como fue la que vivimos el día miércoles, que vino el secretario Bamonde, 10 minutos después llamaron a una sesión especial conociendo dos cosas. Primero, de que en la historia de esta gestión, los últimos 3 años que la concejal Duré presidió la comisión de presupuesto, se ha corrido vista, digamos, de alguna manera, a los concejales para que en un plazo de 48 o 72 horas puedan hacer algún tipo de agregado o sacar algo del presupuesto, que lo teníamos preparado, porque lo veníamos diciendo hace muchísimo tiempo, todas las irregularidades que tenía el presupuesto para el año 2019. Esta oportunidad de 48 horas para que nosotros podamos decir de qué manera modificamos el presupuesto, se violó totalmente. No lo tuvimos y nos tuvimos que adaptar a lo que hicieron esta minoría, porque es una minoría. Que es una minoría representada por un lado por Forja, o sea que el intendente es el responsable también de lo que pasó ayer, y representado también por otra minoría que es Cambiemos, que representa el concejal Paulino Rossi. O sea que Cambiemos y Forja en el día de ayer ajustaron a todos los riograndenses. Nosotros no es que no vinimos porque no queremos trabajar. Ustedes acá nos encuentran todos los días trabajando y llevando adelante la gestión que nos encomendó el pueblo de Río Grande. Lo que no podíamos hacer era estar en un lugar o convalidar una sesión que, a nuestro entender, era una sesión que estaba mal convocada y que estaba presidida por una concejal que no debía estarlo. Porque la concejal Duré, a cargo de la intendencia, había presentado un memo a las 2 de la tarde que no iba a estar en la ciudad. Y la tuvieron esperando, que eso lo deja que después lo pueda explicar mejor ella, con una violencia increíble, institucional y política para con ella, que además es mujer, que después muchos se llenan la boca hablando de la violencia contra las mujeres, y lo que le hicieron a la concejal Duré, la verdad que ayer fue sin precedentes. La concejal Verónica González no podría haber estado presidiendo la sesión que presidió ayer, porque era como si hubiera estado presidiendo el intendente Melella. Y el intendente Melella, ¿por qué digo esto? Porque estaba a cargo de la intendencia. Un poder no puede estar a cargo de otro poder, señores. Y menos que menos, un poder que es controlado por este poder, el Consejo Liberante, no nos puede venir a nosotros a manipular las mayorías y las minorías. No pueden tener a concejal Duré, que en ese momento estaba como intendente, de rehén de una decisión de un poder sobre el otro. Es una aberración constitucional, de verdad se lo digo, nunca antes visto. Esto me recuerda que estos 3 mismos concejales fueron los que, de una manera también ilegal, también con violencia,
También como golpe institucional, como le dije en esa oportunidad, me destituyeron de este Consejo Deliberante. Hace 3 años, de la misma manera, un viernes a las 5 de la tarde, con una minoría porque no había mayorías para hacerlo. Entonces no nos acostumbremos a que pase esto. Pues nos estamos acostumbrando de que nos vengan a hacer lo que nos hicieron ayer, que nos violenten, pues no nos violentan a nosotros. Porque nosotros somos políticos, nosotros sabemos que estamos acá, que somos vez de paso. El pueblo queda. Esta violencia institucional no es ni para Duré, ni para Colazo, ni para Montercruz, es para todos los vecinos. Yo creo que quede claro qué es lo que le hicieron los vecinos ayer. Ayer los ajustaron. Ayer le metieron un impuestazo. Y le están mintiendo a la gente que se aprobó un presupuesto y que nosotros somos unos vagos. Nosotros no vinimos al consejo ayer. La concejal no pudo porque estaba a cargo de la intendencia. Pero nosotros optamos por no venir a la sesión porque estuvimos hasta último momento negociando con el cuerpo de concejales para que esta sesión no se lleve adelante. Porque una sesión que ajustó a todos los trabajadores y a todos los vecinos de la ciudad de Río Grande. Hace una semana nosotros, 7 concejales, el pleno del cuerpo de concejales sentado en una sesión, aprobamos por mayoría con 4 concejales de que no debía haber congelamiento de impuestos para el año 2019. Ahora con una mayoría inventada, una mayoría coyuntural, una mayoría del momento, porque no es la mayoría, fue la minoría. Señores, ¿ustedes entienden la gravedad de lo que pasó ayer? Sesionaron 2 concejales, porque el voto de la concejal González para mí no tiene ningún tipo de validez, porque debía estar el intendente. Vamos a ver cómo van a hacer ahora para explicar cuando llegue el decreto del municipio diciendo de que la concejal González estaba de intendente a partir de las 14 horas. Y sesionaron a las 18 horas como si fuera un concejal más. Es una aberración institucional de verdad, y disculpen que me ponga así porque he escuchado tantas cosas entre ayer y hoy, que digo, nosotros lo único que hicimos fue tratar de defender lo que habíamos aprobado realmente con la mayoría, porque ahí sí había una mayoría. Estábamos los 7 concejales, representados el pueblo totalmente de la ciudad de Río Grande en esa sesión de la semana anterior. En un ardid lograron poder tener esta mayoría que no es una mayoría real para poder aprobar esta ley. ¿Puede explicar, alguno de los 3 puede explicar por qué entonces no acudieron a la sesión concretamente para discutirlo en el marco de la sesión, todo esto que usted recién manifestó, concejal? Sí, nos parece importante por ahí que cada uno de los concejales primero hagamos uso de la palabra, si les parece esta metodología, y después ustedes nos hacen las preguntas. Pero voy a contestarle a la periodista Gabriela García, que nosotros sí estuvimos presentes en la sesión donde se trató la cuestión del aumento a los impuestos. Estuvimos presentes porque esa sesión fue la última sesión ordinaria que tuvimos en la ciudad. Ahí estuvimos los 7 concejales que representamos al pueblo de Río Grande. Allí debatimos durante horas si era o no pertinente congelar los impuestos de Río Grande. ¿Y saben qué? Ganó la postura de la mayoría, de 4 concejales de los 7. Y esos concejales dijimos que no se aumenten los impuestos. Que no se aumenten los impuestos durante el 2019 porque los vecinos de Río Grande no están llegando a fin de mes. Porque hay 14.000 personas que se inscribieron en la oficina de empleo para pedir trabajo, para pedir capacitación. Porque tenemos infinidad de vecinos y sobre todo mamás, mujeres solas que van al área de desarrollo social del municipio para pedir ayuda de alimentos. Porque tenemos muchos estudiantes que necesitan de becas para terminar sus estudios. Porque tenemos un montón de demanda social. Y nosotros entendemos que no era justo aumentar los impuestos porque Río Grande está viviendo un contexto de crisis económica, de crisis social, de una crisis hasta a nivel de la cuestión de cómo nos estamos vinculando. Estamos viviendo un momento de violencia política, pero es el reflejo de la violencia que genera la falta de recursos. ¿Y saben qué? Nosotros decidimos entendiendo la equidad y la justicia, porque los concejales tenemos el criterio de realidad por nuestra función. Nosotros estamos permanentemente hablando con los vecinos, manteniendo reuniones, visitando instituciones. Estuvimos con la Cámara de Comercio que nos dicen que los vecinos que tienen cuentas, por ejemplo, en los almacenes, no llegan ni siquiera a pagar la cuenta que tienen en la despensa a fin de mes. ¿Quién cree que van a poder pagar un aumento de impuestos? Esto es lo que nosotros planteamos, una cuestión equitativa. Y somos muy respetuosos del intendente, de su equipo de trabajo. Pero ¿qué sucede? Que a veces los funcionarios, sobre todo la gente que está en el área de finanzas, está con una computadora. Está con una computadora, siguiendo fórmulas matemáticas, viendo que le cierren los números. Y el Estado no es una empresa. El Estado tiene un fin que es el bien común. El Estado tiene un fin que es proteger a las familias de Río Grande. Y nosotros creemos y lo seguimos sosteniendo que la mejor medida era congelar los impuestos y que no haya aumento. Ante esta decisión de 4 concejales
donde todos tuvimos la oportunidad de estar presentes en la sesión ordinaria, este proceso, como dijo el concejal von der Thusen, una vez que se aprobó, pasó al Poder Ejecutivo para que siga su proceso de sanción. Ahí el intendente tenía dos caminos: o vetarla si no estaba de acuerdo, o promulgarla y que quede vigente el congelamiento de los impuestos. Y saben, el intendente se fue de la ciudad. Hace varios días que está ausente por motivos particulares. Nosotros entendemos que puede estar ausente de la ciudad, pero nos hubiese gustado que él tome la decisión antes de viajar y que evite este escándalo institucional, tomando la decisión de promulgarla o de vetarla, porque tiene esa facultad libremente para hacerlo. Pero él no lo hizo y se fue. Y cuando se fue, el concejal Nogar quedó a cargo de la intendencia. Entonces, ahí quedamos 6 concejales. Después el concejal Nogar también viajó y quedó la concejal Duré a cargo de la intendencia. Cuando quedó la concejal Duré a cargo de la intendencia y después que se fue el secretario de Finanzas del Consejo Deliberante diciendo que iba el intendente a vetar la ordenanza, que tiene tiempo hasta el martes que viene de hacerlo, nosotros dijimos, bueno, esperaremos el veto, se convocará una nueva sesión para tratar el veto, para tratar el presupuesto y para tratar un montón de proyectos que todavía nos quedaban pendientes de tratar porque ya se nos termina el periodo de sesiones ordinarias. ¿Y saben qué? 3 concejales, sin consultarnos al resto de los concejales, firmaron un memo para hacer una convocatoria a una sesión, que fue la sesión del día de ayer, sin consultarnos respecto al temario, sin consultarnos respecto sin respetar en realidad el proceso de sanción que estaba sufriendo y que estaba pasando la ordenanza que establecía el congelamiento. Ellos incluyeron en el orden del día que se dé un aumento del 24% a los impuestos en Río Grande. Entonces, a nosotros nos parecía que no podíamos sesionar porque todavía estábamos en proceso de sanción de la otra normativa que habíamos debatido los 7 concejales y que 4 dijimos que no la aumentó. Entonces, ¿qué apuro había de sesionar ayer? ¿Por qué había por qué se encapricharon o se determinaron? Porque tenían los votos para aprobar el impuestazo. Porque tenían los 3 votos y justamente esos 3 votos fueron los que votaron en contra del congelamiento la semana pasada. Entonces, ahora que tenían una mayoría, que era una mayoría que era momentánea, porque la mayoría de los concejales es de 4 votos, no de 3. ¿Qué hicieron? Sesionaron. Y saben que además, algo que yo he sufrido mucho en mi carrera política por ser mujer y hacer política, y espero que todos ustedes, las mujeres y hombres periodistas, se puedan solidarizar con la concejal Duré, que ayer sufrió de violencia política. Ayer otro poder, el Poder Ejecutivo, ejerció violencia contra una concejal de Río Grande. Y esto es muy grave lo que pasó ayer. ¿Saben por qué? Porque no le atendían el teléfono, porque los funcionarios no le querían firmar el decreto de ausencia. ¿Para qué? Para que la concejal González, haciendo una interpretación amplia de la normativa, se siente como presidenta de la sesión, en realidad cuando ella estaba a cargo de la intendencia. Y votó el presupuesto la intendenta a cargo. Por eso nosotros decimos que esa sesión era nula y no íbamos a convalidar. De ninguna manera íbamos a estar presentes en esa sesión, porque esa sesión se hizo a espaldas de la Carta Orgánica, a espaldas de la gente y a espaldas de los concejales que representan al pueblo de Río Grande. Entonces, nosotros lo que queremos ahora es que el intendente primero vuelva, que aparezca en la ciudad. Aquí estamos atravesando una situación muy grave institucional. Hace minutos hasta se quiso cerrar el Consejo Deliberante para que no tengamos esta conferencia de prensa. Les quiero recordar que vivimos en democracia y que todos somos electos por el pueblo de Río Grande y que el Consejo Deliberante ya se expresó en la última sesión ordinaria y dijo que el no al aumento de los impuestos y que lo que se trató ayer fue fuera de lugar. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para trabajar, para sesionar. La Carta Orgánica dice que desde el 1 de diciembre, si no se aprueba el presupuesto, hay 45 días para tratarlo. Teníamos hasta el 15 de enero para debatirlo. ¿Por qué ese apuro? ¿Por qué no nos dieron la oportunidad de hacer los planteos formales a las modificaciones del presupuesto como todos los años se hizo? Es más, nosotros hemos acompañado todos estos años el presupuesto porque es la herramienta para gobernar, pero no le dijimos no al aumento. Entonces, lo que nosotros pedimos es que el intendente vuelva, estamos evaluando cuáles van a ser los pasos a seguir para plantear la nulidad. Y el mismo intendente, haciendo un veto de lo que se votó ayer, nos puede permitir rediscutir todo de vuelta. Entonces, nosotros queremos que si el intendente Melella no tiene nada que ver con esto, que aparezca y que dé la cara y que se exprese públicamente y que primero sancione administrativamente a los funcionarios que ejercieron la violencia política contra la concejal Duré, más allá de las cuestiones judiciales que vamos a hacer nosotros las presentaciones.
Primero que el intendente aparezca, se solidarice con la concejal Duré y se exprese en contra de la vergüenza que pasó ayer, porque si no va a quedar demostrado que es el responsable, él es el responsable político de ejercer desde el Poder Ejecutivo violencia sobre otro poder. Bueno, me sumo a todo lo que han expresado los concejales, tanto Colazo como Montertusen, agradecerles porque en el día de ayer, mediante diferentes comunicaciones que hemos tenido en la jornada, como lo decían, en esta lamentable, bochornosa y vergonzosa sesión en el día de ayer que llevaron al frente, y vuelvo a sostener, como lo sostuve durante toda la jornada de ayer y en el día de hoy, 2 concejales han aprobado no solamente el presupuesto 2019, sino también este aumento en los impuestos al 24%, cuando nos quisieron hacer creer a todos los riograndenses que era una bonificación, y no es así. Por eso nosotros, como lo transmitían también desde la Comisión de Presupuesto, lo que generalmente hacemos en los 3 años que me toca presidirlo es convocar a cada uno de los bloques para que puedan hacer cada una de las consideraciones, objeciones, modificaciones, que de hecho lo hicimos el año pasado. Esto no lo pudimos hacer, ya lo relataban los concejales cómo sucedieron cada uno de los hechos, no solamente luego de la presencia del secretario Bamonde en la finalización del cronograma de comisiones, sino también se lo habíamos expresado anteriormente al secretario Agustín Tita, que no íbamos a acompañar ningún aumento de impuestos cuando hacía también su presencia aquí en el Consejo Deliberante. Nos llamaba la atención y la verdad que nos sorprendía que 3 concejales de espaldas a los demás concejales, somos un cuerpo deliberativo, somos 7 concejales que deberíamos haber estado presentes, sí, pero todos deberíamos haber estado presentes, como cada una de las sesiones donde se votó el presupuesto en estos últimos años, porque es el proyecto más importante. No nos dieron la oportunidad porque utilizaron todas estas artilugias políticas, ¿no? Empezando por irse de viaje, que nosotros no sabemos y lo podemos corroborar a través de un decreto por razones particulares. El intendente Gustavo Melella decidió irse de la ciudad de Río Grande. Voy a relatar algunas cuestiones más puntuales. A partir de ahí, el presidente de este cuerpo de concejales también decidió irse por razones particulares. Cuando tuvimos la comisión de presupuesto, iniciamos la comisión de presupuesto en la voz del secretario Bamonde confirmando que el intendente iba a vetar esta ordenanza que habíamos aprobado por mayoría. 4 concejales decidimos que no se le aumenten los impuestos, las tasas, los derechos a las familias de Río Grande, a los comerciantes, a los inquilinos. Eso es lo que estaba en discusión, esa era la discusión del presupuesto. Por eso nosotros, además de otras consideraciones que las hicimos, porque también en los medios de comunicación, desde el secretario coordinador de gabinete hasta el secretario Bamonde, expresaron que no se había hecho ninguna consideración al presupuesto, y yo les puedo decir que esa no es la realidad de cada una de las comisiones ni tampoco de las sesiones, porque lo que nosotros objetamos es que este presupuesto, y también desde el municipio, tiene 300 trabajadores precarizados que los están encubriendo en lo que tiene que ver con un programa de capacitación a 4.000 pesos, cuando esos trabajadores cumplen un horario de 8 horas. También este presupuesto suspendía lo que tiene que ver con el presupuesto participativo. En la última sesión, los concejales que son funcionales al municipio de la ciudad de Río Grande mandaron archivo lo que era el pedido de informe, que además el secretario de Coordinación y Participación Ciudadana, Federico Núñez, tampoco había contestado desde el año pasado. Hicimos otros pedidos de informe que tienen que ver con el contrato de la empresa de transporte público, porque vemos que en este presupuesto tiene un aumento considerable para el año que viene, en 81 millones de pesos de subsidio, un 95% también se aumenta lo que tiene que ver con la recolección de residuos. Esos pedidos de informe no fueron contestados y lo hicimos en el marco del análisis de la Comisión de Presupuesto. Tampoco dan cumplimiento, y también se lo manifestamos a la secretaria de Asuntos Sociales, no dan cumplimiento al 4% del grupo de discapacidad que tiene que tener el municipio de Río Grande. Eso también nosotros pedimos que se cumpla a través de un pedido de informe.
no han contestado a la concejal Colazo lo que tiene que ver con la cantidad de trabajadores del municipio de Río Grande. Además, este presupuesto en diferentes articulados lo que autorizaba al Ejecutivo era diferentes cuestiones que nosotros entendíamos y entendemos que tienen que pasar por el Consejo Deliberante. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a convalidar en principio que dentro del presupuesto 2019, a través de un interbloque, como lo decía el concejal Bondertusen, que lleva la firma y además está impulsado por el concejal Paulino Rossi, que también lo ha manifestado en la última comisión de presupuesto, que lleva la firma de 3 concejales, que son los mismos concejales que llamaron a la sesión, Rossi, Mora y González, que, bueno, dentro del presupuesto, el artículo específico que nosotros tampoco íbamos a votar tiene que ver con este aumento. Entonces digo, todas estas artilugias políticas que hicieron fue justamente para votar todo esto y no nos dieron la posibilidad, como concejales, en principio, de cuestionar, como hicimos cada una de las comisiones anteriores. Incluso el presupuesto del año pasado tenía diferentes modificaciones, una de las más importantes porque se le bajaba el 80% a la partida de discapacidad, y este Consejo Deliberante, esta concejal cuestionó eso, cuestionó también en el presupuesto del año pasado que la gerencia de deportes tenga toda la partida, el 90% destinado a sueldos, también lo modificamos. Entonces, cuando hablan de que estos concejales no tenían ninguna inquietud, ninguna modificación, le están mintiendo a la gente, como mintieron con esos 300 millones de pesos que no son reales, que el impuesto, en este caso del congelamiento, ellos decían que iban a perder. No era así, no llegaban a los 100 millones de pesos. Nosotros lo quisimos discutir, pedimos un informe técnico al municipio, se lo pedimos primero al director de presupuestos, se lo pedimos también al coordinador de gabinete, Agustín, se lo pedimos cuando no lo trajeron, pero sí nos cuestionaban a nosotros. Nosotros no tenemos la facultad de hacer un presupuesto, tenemos la facultad, como lo hicimos, de disponer una ordenanza que congelaba, en este caso, los impuestos. Eso es lo que tiene que ver con el presupuesto, para que quede claro que desde esta banca, y acompañada también por los concejales, teníamos diferentes consideraciones, y al día de hoy estoy esperando que se contesten diferentes pedidos de informes que hicimos en la última sesión a lo que tiene que ver con el Ejecutivo Municipal, que también se habían acordado y lo pueden revisar en cada una de las actas de cada una de las sesiones. El municipio estaba enterado que nosotros íbamos a presentar todos estos pedidos de informe por escrito. ¿Es grave lo que sucedió? Sí, es grave. Es grave desde lo institucional. No podemos aprobar el presupuesto, que es el proyecto más importante de la ciudad, que destina los recursos para los vecinos y vecinas, con un impuestazo dentro del articulado, con 2 concejales. 2 concejales, ¿por qué? Porque la concejal Verónica González no debería haber sido parte de esa sesión. Esa es la gravedad institucional que nosotros estamos reclamando en este sentido al intendente Gustavo Melella, que es responsable de lo que ha sucedido en este Consejo Deliberante. ¿Por qué digo que es responsable? Porque ha mandado a sus 3 concejales, Paulino Rossi, Verónica González, Miriam Mora, a que llamen a esta sesión especial sin estar en la ciudad y además sin vetar o promulgar. El intendente Gustavo Melella no quiso y no quiere pagar el costo ante la sociedad de vetar, o sea, de decirle a los riograndenses que le aumentaban los impuestos para el año que viene. Entonces manda a sus concejales. Entonces quiere que todos los concejales seamos parte de una sesión que no debería haberse llevado adelante. Llamaron a una sesión sin el veto de un concejal. Llamaron a una sesión de espalda a los demás concejales. Después nos piden consenso, nos piden que tengamos debate, nos piden la sociedad, nos piden los periodistas también, porque son parte de cada una de las comisiones y es entendible. Eso es lo que queremos hacer siempre cuando hacemos una sesión especial, sesión extraordinaria, una sesión, una reunión, lo que sea. Siempre hay un consenso entre los concejales. No lo hubo. Nos enteramos que llamaron 15 minutos después
de que el secretario Bamonde confirmaba que el intendente iba a vetar la ordenanza del congelamiento de impuestos, llamaron a una sesión especial. Vergonzoso, lamentable. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer legalmente, legislativamente, pero no es ético. No es ético votar con 2 concejales un presupuesto y mucho menos un impuestazo. Y esa es la responsabilidad que desde esta concejal, y también entiendo que los concejales que me acompañan, le trasladamos al intendente Gustavo Melella. Y en lo que tiene que ver con lo que vivimos ayer, o al menos lo que me tocó vivir como concejal y como mujer, la verdad, coincido y en esto la solidaridad de los compañeros y pares que han entendido que tiene que ver con una violencia política, que tiene que ver con una violencia institucional, pero que también tiene que ver con una violencia de género. Esta concejal, a las 2 de la tarde del día de ayer, informó, como informamos siempre y como informan todos los concejales, su ausencia en este cuerpo deliberativo, su ausencia en el Consejo Deliberante. Lo hice a través de un memo interno administrativo, como corresponde. A partir de ahí, bajo mi firma y adjuntando esa información al Consejo Deliberante de ese memo interno, mis asesores lo llevaron a la mesa de entradas del Ejecutivo Municipal a las 2:15 de la tarde. Cuando ingresaron la nota por mesa de entrada, tenemos el sello y tenemos el horario y demás, les dijeron que vuelvan en 30 minutos, que el decreto que tenían que hacer, como corresponde, como es la obligación del Ejecutivo Municipal, porque esta concejal estaba a cargo de la Intendencia, tenían que hacer un decreto con mi firma y refrendado por un secretario del municipio. Pasaban las horas, vuelven mis asesores y mis abogados a la mesa de entrada del municipio sin ninguna respuesta. A todo esto era esperen, con lo cual yo llamo a mesa de entradas y pido que me comuniquen con la Secretaría Privada de la Intendencia. Bueno, esa comunicación no pudo ser posible, nadie me atendió. Entonces decido irme y apersonarme en la mesa de entradas del municipio de Río Grande. Ahí me dicen que no había nadie y llamaban a la privada. Yo les pedí que se acerquen a la oficina privada de la Intendencia, me decían que no había nadie atendía el teléfono. Y en ese momento pido entonces por el coordinador de gabinete, Agustín Pita. Minutos después viene su secretaria, me dice que el coordinador de gabinete no está en la ciudad, con lo cual nadie sabía de la existencia de este decreto, nadie había hecho el decreto correspondiente, donde hacía 2 horas y media antes yo había pedido que se realice y se confeccione para que pueda generar mi ausencia como corresponde, y como el día anterior se lo habían hecho sin ningún problema al concejal Alejandro Nogar, presidente de este Consejo Deliberante, y además, estando a cargo de la Intendencia de la ciudad, se lo hicieron sin ningún problema. El presidente anunció y nos comentó a nosotros que se iba y a los minutos ya teníamos el decreto firmado. Entonces, ¿eso no es violencia hacia una mujer? Yo creo que sí. Lo que hicieron ayer fue retenerme dentro de una oficina, porque después me invitan a pasar a una oficina, y allí estuve esperando 3 horas. Nadie se hizo presente, nadie me atendió el teléfono. Lo único que pudimos hacer, yo estaba con mi abogado, empezamos a tratar de comunicarnos con el área legal, que era el que tenía que traer el decreto, no nos contestaban. Empezamos a solicitar que se acerquen y nos pidan que alguien se haga presente. Desde la Secretaría Privada no había nadie, reitero, el coordinador de gabinete tampoco estaba. Nos traen el decreto para firmar con mi ausencia, ya eran entre las 4:30 y 5:15 de la tarde, los tiempos corrían administrativamente porque además se estaba por iniciar la sesión, por lo cual también estos son los artilugios que estaban utilizando. Estaban jugando con los tiempos y con una concejal que estaba en una oficina con su abogado y nadie del municipio vino a hacerse cargo de la situación. Solamente vino la responsable legal trayéndome lo que tiene que ver con este decreto. Yo firmé el decreto 5:15 de la tarde,
lo que me dijo en ese momento fue: voy a buscar la firma de algún secretario, porque el decreto anterior, y estas son las palabras que utiliza, lo habíamos hecho para que lo firme el secretario Runín, pero tampoco está, con lo cual lo tuvimos que confeccionar nuevamente. Y hasta las 6:30 de la tarde, que me pidieron que me retire porque tenían que cerrar las oficinas, no apareció ningún secretario. Ahora sí, el secretario de Finanzas estaba presente en la sesión del día de ayer. Entonces, si eso no es violencia hacia una concejal, ¿qué es? Porque yo me pregunto algo que en el día de ayer también analizaba, ¿no? No tienen respeto por nadie, no tienen respeto por una concejal. Ayer no había nadie que pueda hacerse cargo de una firma. Imagínense si sucedía algo con algún vecino. ¿Quién firmaba? ¿Quién estaba? No pueden tampoco buscar a ningún secretario. Nos cerraron todos los teléfonos. Todos los teléfonos. 6:30 de la tarde estaba con llave la intendencia y yo salía porque me estaban pidiendo, obviamente, amablemente, que me retire como concejal y como intendente a cargo de la ciudad, que me retire. Entonces, si eso no es violencia institucional, y lo hago responsable al intendente Melella porque dio la orden de que ningún secretario firme ese decreto, y además ningún secretario se animó. Ningún secretario y ninguna secretaria. Y después se llenan la boca hablando. La verdad es vergonzoso. No solamente lo que hicieron en la sesión, que no convalida absolutamente nada, sino lo que hicieron con esta concejal, que lo pueden hacer con cualquier mujer. Gracias. Bueno, ahora sí, yo creo que respondieron muchísimas de las preguntas que teníamos para hacer. ¿Cómo va a continuar esto? ¿Se va a hacer alguna presentación judicial como para que se deje sin efecto la sesión especial de ayer, o aparte de la situación, ¿no?, de la concejal Duré? Bueno, lo de la concejal Duré seguramente va a ser una decisión que tome ella, porque además tiene que ser un tema personal. Desde el punto de vista de la nulidad también estamos estudiando, lo que llegamos hoy muy temprano y hablamos con algunos medios y estamos trabajando con el reglamento y con la carta orgánica. Seguramente vamos a buscar la forma de lograr de que esta sesión sea nula y que realmente nos podamos sentar los 7 concejales a discutir. ¿Quieren discutirlo de nuevo? Nos sentaremos de nuevo a discutir, pero los 7 concejales. Estamos hablando del presupuesto, estamos hablando qué van a hacer con los 4.000 millones de pesos que son de todos nosotros, de todos ustedes. Esa plata del presupuesto no viene de otro lugar, es la plata que nosotros aportamos con los impuestos. Me parece que es importante. Y además, 2 puntos más. ¿Por qué digo de la nulidad de esta ordenanza? Porque queremos además que sacar el presupuesto participativo, 28 millones de pesos, sacarlo del control que tenían los vecinos hasta la fecha de poder decir dónde destinar los 28 millones de pesos, lo sacaron de ese lugar y se lo pusieron directamente en obras públicas para que puedan hacer lo que quieran con esos 28 millones de pesos, con todo lo que había costado en su momento poder aprobar la ordenanza de presupuesto participativo. Y por otro lado, también me gustaría dejar en claro de que lo que se votó ayer fue un ajuste. Estos 3 concejales y el intendente Melella son responsables del ajuste para el año 2019 en la ciudad de Río Grande. Pero respondiendo a lo tuyo, en las próximas horas terminaremos acá, nos vamos a reunir seguramente en alguno de los despachos con los abogados también que forman parte de los distintos bloques para ver cuáles son las medidas que podemos llevar hacia adelante. Pero lo importante, más allá de la nulidad, era que los vecinos conozcan, por eso les agradecemos que estén acá, conozcan todo lo que pasó ayer. Nosotros no es que no venimos porque no queremos trabajar. Nosotros venimos a trabajar absolutamente todos los días. Lo que no queríamos era convalidar algo que a nuestro entender era ilegal y era ir en contra de los vecinos de Río Grande. Sí, y algo, perdón, ¿no? a también aclarar, hasta antes de comenzar esta conferencia de prensa, tampoco recibimos el decreto que tiene que llegar por parte del Ejecutivo Municipal informando lo que sucedía de ayer, con lo que convalida que yo no estaba, y por un lado no me dejaron ausentarme, pero por el otro lado convalida que esta sesión no debería haberse realizado, o al menos la concejal Verónica González, que presidió la sesión de ayer, no debería haber estado. Estamos esperando que el Ejecutivo también envíe ese decreto con mi ausencia, con lo cual se reiteran todas estas cuestiones que... Claro, es un medio de prueba, porque si a las 2, el decreto dice que a las 14 horas la concejal Duré no estaba a cargo de la intendencia, que hace la concejal González sentado como presidente. ¿No? Es ilegal, es una nulidad absoluta de la sesión, y espero que así lo podamos lograr, ¿no? Porque más que nada en defensa de los vecinos, por lo que se aprobó no es una pavada de verdad, se aprobó algo muy importante ayer, que es el presupuesto de todos los vecinos de Río Grande, y un gran ajuste al bolsillo de los riograndenses. Desde acá del Consejo, bueno, siempre se ha estado cuestionando los viajes del intendente, las licencias. ¿Ustedes tienen
un balance de lo que ha sido este año, la cantidad de días, por ejemplo, que no ha estado ejerciendo el Ejecutivo? Bueno, nosotros, primero, decir lo que establece la Carta Orgánica, que solamente debe contar con una autorización del Consejo Deliberante los viajes del intendente que superan los 30 días. En la última sesión se han presentado 11 decretos que tienen que ver con los traslados del intendente. Muchas veces pasa, como por ejemplo en esta semana está ausente por motivos particulares, sin viáticos, sin pasajes, pero muchos de los viajes que realizó el intendente durante todos estos años han tenido que ver con cuestiones que dicen los memos que son para mantener reuniones con funcionarios en Buenos Aires, del ámbito nacional o de otros entes gubernamentales. Lo que hemos tenido poca es rendición de cuenta de esos viajes. Los vecinos de Río Grande les pagamos el pasaje, el traslado, la comida, el alojamiento, pero no sabemos, no hay una agenda. Ustedes son periodistas y no me van a coincidir conmigo en esto. No hay gacetilla de cada día y cada hora qué es lo que hace el intendente cuando ha viajado infinidad de veces a la ciudad de Buenos Aires. Entonces a nosotros nos gustaría que cada vez que el intendente viaje detalle públicamente, porque es su deber, por el principio republicano de transparencia de los actos de gobierno, que nos cuente qué es lo que hace en Buenos Aires con los viáticos que le pagamos los vecinos de la ciudad. Y los días han sido muchos. Recuerdo que nosotros llevamos un conteo de los decretos y de los días, y en un momento habían sido hasta un tercio de su gestión que había estado fuera de la ciudad. Me parece que hoy lo importante es que él pueda entender que tiene que volver a Río Grande. Es muy importante contar con su presencia, porque estamos viviendo una situación muy crítica. Nosotros, después de la sesión, donde votamos los 4 concejales, el congelamiento de los impuestos, al otro día, el viernes pasado, hoy ya se cumplió la semana, yo le mandé una nota al intendente para pedirle una reunión, porque, a ver, la política se construye con diálogo también. Nosotros somos los responsables de ser el primer partido de la oposición como Partido Verde. Entonces, en ese rol, yo le pedí por favor al intendente por una nota que convoque a los 7 concejales. Por supuesto que no le fijé el día ni la hora, sino que le dije que sea urgente, porque la situación lo ameritaba. El intendente no nos mostró con datos, con documentación, de dónde sacaba estos 300 millones que decía que iban a desfinanciar, que íbamos nosotros con esta ordenanza de congelamiento a desfinanciar a Río Grande. Nunca nos mostró ni un papel. Entonces nosotros queríamos hacer esta reunión, porque nosotros queríamos contarle por qué habíamos votado el congelamiento, porque los vecinos no llegan a fin de mes, porque hay un 30% de pago de fuera de término de los tributos municipales con incumplimiento, ya ahora, con estos números. Entonces, si se aumentan los impuestos, los vecinos no van a poder pagar, y esa tasa de incumplimiento del 30% va a ser más grande aún. Quisimos hablar con él, nos ignoró como ignora cada nota que le mando como concejal de Río Grande hace 7 años. Ni una nota me ha respondido el intendente Melella, nunca me ha atendido el teléfono. Entonces, esto también es violencia política. Invisibilizar a las personas que hemos sido electas por la voluntad popular, denostar a un poder como es el Poder Legislativo Municipal, intrometerse, mandando a sus funcionarios, primero a estar en la sesión, pero no a firmarle el decreto de ausencia a la concejal Duré. Eso también es violencia política y lo tenemos que decir. Lo tenemos que decir para que entre todos no permitamos que pasen estas cosas en nuestra ciudad. Es una ciudad chica, somos 7 concejales, estamos a 4 cuadras del municipio. ¿Cómo es posible que nos ignore el intendente y que encima intervenga en lo que se trata en una sesión? Esto es lo que nosotros realmente estamos en desacuerdo. No hizo la reunión, no nos convocó, no vetó la ordenanza, no la promulgó y se fue de vacaciones. Dejar sin efecto lo que habíamos debatido los 7 hacía una semana atrás. Esto es lo grave. Esto es lo grave porque va a sentar un antecedente en Río Grande, que cada vez que al intendente no le guste una ordenanza que aprobamos los concejales en pleno uso de nuestras facultades, por las mayorías que establece la Carta Orgánica, se vaya de la ciudad, maneje las mayorías, llame a sesiones especiales de un día para el otro, sin el consentimiento de todos los concejales, y voten lo que él quiere, y lo que no se anima ni a vetar ni a promulgar. Esto no es un buen funcionamiento de la democracia. Esto es lo que nosotros no queremos para la política. Y justamente somos 3 concejales que somos jóvenes, que estamos dando lo mejor de nosotros con nuestros aciertos, con nuestros errores, pero siempre pensando en Río Grande. Votamos el congelamiento de los impuestos porque nosotros sabemos que hoy las familias no la están pasando bien. Aunque muchas personas tengan trabajo, no les alcanza para llegar a fin de mes.
no les alcanza. Y todos los vecinos que me están escuchando ahora, que nos están escuchando, coinciden porque es lo que dicen permanentemente. Hay suba de tarifas, los alimentos subieron, no podemos recargarle más la presión tributaria a la gente porque nuestro deber como políticos es proteger a las familias de Río Grande.